La ansiedad es uno de los trastornos de salud mental que más ha aumentado durante los años recientes, en parte por la pandemia de COVID-19. La Asociación Estadounidense de Psicología define a la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como el incremento de la presión sanguínea. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en adolescentes? Para analizar esta y otras cuestiones, le doy la bienvenida al doctor Ángel Ruiz, neuropsiquiatra y actual presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Tengo entendido, doctor, y corríjame si no, que esta situación, ansiedad, depresión en adolescentes, en jóvenes, 18, 25 años, viene en aumento año tras año, ¿es cierto? Es cierto, desafortunadamente eso lo habíamos venido observando aún antes de la pandemia, esperábamos este repunte de las enfermedades mentales. Sin embargo, obviamente después del aislamiento social que tuvimos, se ha incrementado esa frecuencia con que observamos en adultos jóvenes y adolescentes y niños también, la frecuencia con que se presenta la ansiedad, la depresión y un poquito fuera del aire comentábamos, y el suicidio, que es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo en toda Latinoamérica y en nuestro país, en México. Ahora, esto se ha dado mucho también. ¿Por qué se está dando, doctor? ¿Y por qué lo de ahora es diferente a lo que pasaba antes, por ejemplo? Probablemente uno de los datos es que ahora tenemos como mucho más rápido acceso a la información, ¿no? Que antes no teníamos tan rápido los datos demográficos. Y la otra es que sí, efectivamente, hay como otros factores. Nosotros generalmente en salud mental definimos como multifactorial las enfermedades mentales. Entra los aspectos sociales, entran los aspectos genéticos, aspectos económicos, entre ellos, por ejemplo, algunos factores de riesgo, por ejemplo, abuso físico, sexual, psicológico, el famoso bullying actualmente, etcétera. Son factores que se conjugan y hacen que con un estilo de crianza en donde probablemente ahora estemos como muchos más enfocados a poder expresar más emocionalmente nuestro estado mental. Y a esto se le puede sumar, doctor, las redes sociales, por ejemplo. Algunos dicen que es un elemento tóxico. ¿Usted lo cree? Sí, las redes sociales son, depende cómo las usemos, aliados y enemigos, ¿no? Sí, efectivamente, el pasar mucho tiempo en pantalla hace que tu cortisol esté elevado mucho tiempo y estar retroalimentando continuamente haga que tu estado emocional no sea tan estable por el exceso de cortisol. Entonces, eso también lleva mucho estrés hacia el organismo. Si tú no estás adecuadamente bien en tus emociones, puede esto también descontrolarte. Mucha información, la famosa infodemia que no podemos parar del todo, también lleva a que tengas información a lo mejor no verídica y que cuando estás todavía considerando cómo madura tu cerebro y cómo filtras la información y cómo asumes que es cierta o no, entonces de pronto te llega un impacto de información que te abruma y no sabes qué hacer con ella. Me llamó la atención, doctor, lo que hablaba del suicidio y que también ha ido en aumento. Y me imagino que tiene que ver mucho con las causas mismas que usted está explicando sobre la depresión y la ansiedad. Sí, te comentaba también que uno de los factores que identificamos probablemente también es, por ejemplo, el temprano uso de sustancias, ¿no? Actualmente los jóvenes inician años más, años menos, pero en promedio a los 12 años inician con consumo de alcohol y tabaco y también con mayor frecuencia de cannabis. Entonces, la cannabis y el alcohol y el tabaco están asociados también con incremento de depresión y ansiedad, y esto va haciendo que tengamos esta mayor frecuencia de problemas y que nos llevan al suicidio al final del día. Usted hablaba también problema genético, pero ¿dónde también está la parte de la responsabilidad? Hogar, escuela, ambientes, relaciones, en fin, o una mezcla. Es una mezcla porque al final del día una de las cosas que podríamos identificar que se ha perdido mucho es el sentido de comunidad, ¿no? O sea, como que estamos tendiendo a ser como más individualistas, ¿no? Como grupo familiar.
estamos perdiendo mucho de estar como integrados a una sociedad, a ser sociedades mucho más grandes, ciudades más grandes, perdemos ese contacto social que probablemente antes, años atrás, teníamos y que esta comunidad nos acogía, ¿no? Y eso se está perdiendo un poco o un mucho, y esto no nos permite tener como probablemente identidad, o también la globalización de la información y de la cultura también hace que perdamos valores culturales y específicos. Doctor, de nuestra comunidad. ¿Qué nos aconseja, por una parte, y qué no se está haciendo de parte quizás de todos estas responsabilidades, de parte de la familia, el hogar, de parte de la escuela, de parte de la sociedad, del Estado, con políticas públicas, en fin, no sé? Sí, las políticas públicas a nivel de México y Latinoamérica deberían de estar orientadas precisamente al incremento del fortalecimiento de la salud mental, ¿no? Actualmente se está haciendo en muchos países de Latinoamérica, pero todavía nos falta muchísimo por hacer. ¿Qué cosas que nos faltarían, por ejemplo? ¿Qué nos faltaría? Normalizar más, hablar de salud mental, o sea, al igual que hablamos de otras enfermedades. No hablar de esto como un problema así bajito, exacto. ¿no? Es que él parece que tiene algún problemita. No. Exacto, no, sino más bien normalizarlo, democratizarlo, hablarlo en familia. Afortunadamente ya vemos espectaculares en donde nos dicen, habla de sexualidad, habla de salud mental, habla de suicidio con tus hijos. Eso es lo que todos los padres deberíamos estar haciendo con nuestros hijos, ser solidarios con las personas que están sufriendo, sí estar muy en contra de acosar a otras personas, de hacerlos sufrir. ¿En la escuela, doctor? En la escuela, que el famoso bullying, y como comunidad deberíamos de estar todos en contra de que no deberíamos de abusar de los demás, ¿no? Hablar de que precisamente el abuso sexual se lleva desafortunadamente con gran frecuencia en la esfera familiar por gente conocida, ¿no? Algunos de los países latinoamericanos son de los principales consumidores, por ejemplo, de pornografía infantil, claro. Y todo eso impacta en nuestra comunidad y todo eso impacta a nuestros niños y a nuestros jóvenes que finalmente van a acusar eso, convirtiéndolo en depresión y en ansiedad. Pues ahí están los problemas, ahí están las soluciones y las recomendaciones. Gracias, doctor, por estar acá. Era el doctor Ángel Alberto Ruiz, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría.